A continuación, vamos a resolver el cuestionario que se les envió a sus correos. Primera pregunta es sobre el acompañamiento al estudiante. A ver, nos dice, en cuanto al acompañamiento al estudiante, ¿solamente es coordinada por el profesor a cargo del grupo? ¿Responde a las necesidades de aprendizaje que no han podido ser resueltas por el estudiante en forma autónoma? ¿Debe llevarse a cabo de manera colegiada? En este caso, ustedes verán que existe una contradicción entre la A y la C. Entonces, lo cierto es que el acompañamiento debe hacerse de forma colegiada. Los docentes deben tener una integración vertical por profesores de la misma área y también horizontal, profesores que enseñan al mismo grupo de estudiantes. Por lo tanto, en este caso, son correctas tanto la C como la B. La A no es correcta. En cuanto a la adaptación es un ajuste de la propuesta educativa para responder a las necesidades educativas de los estudiantes. Esto es correcto. Un cambio en la estrategia en las estrategias adecuadas al nivel y características propias de los estudiantes. C. El cambio que debe hacer cada docente en las estrategias y recursos de aprendo en casa adecuando a la realidad del estudiante. Ustedes no lo entiendan como cambio, entiéndanlo como ajuste. Esa es la definición de adaptación que nos da el ministerio. ¿Ya? Las alternativas B y C tienen algo de cierto, pero no se habla de cambio, sino de ajuste. Entonces, aquí la alternativa correcta es la letra A. Un ajuste de la propuesta educativa. Pasamos a las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje permiten identificar lo que los estudiantes han aprendido, interpretar el nivel de logro de la competencia alcanzada, interpretar cómo han aprendido los estudiantes. En este caso, todas son ciertas. Lo que nosotros tendríamos que tratar de ver es si el ministerio, en las evidencias que ha planteado, ha considerado estas características. ¿Por qué razón? Miren la letra C. Dice interpretar cómo han aprendido los estudiantes. Habría que hacer un análisis y ver si de todas las evidencias que nos ha planteado el ministerio, que van a ir en el portafolio del estudiante, se pueden interpretar cómo han aprendido los estudiantes. Y en cuanto a interpretar el nivel de logro de la competencia alcanzado, nosotros vemos que hay un desfase bastante serio, ¿no? Sobre todo, una gran diferencia entre los que trabajan con plataforma y los que están trabajando con la radio. Entonces, en muchos de los casos se ve que en cuanto al estándar, parece que fueran del ciclo anterior. Nosotros sabemos que ya en primaria, por ejemplo, se trabaja con los gráficos estadísticos. Sin embargo, en estos meses que han pasado, el ministerio como evidencia pone simplemente que el alumno elabore tablas. Estamos hablando que el alumno de secundaria elabore tablas cuando ya debería estar en condiciones de elaborar gráficos. Entonces hay que tener en cuenta esto, preguntarnos si todas estas características de la evidencia de aprendizaje están siendo cumplidas por las evidencias que nos plantea el gobierno. Solamente son consideradas necesidades educativas especiales aquellas que, dice, se presentan en forma permanente en el proceso educativo, requieren una atención diferenciada, están asociadas a una discapacidad, provienen de demandas curriculares. En cuanto a si se presentan en forma permanente, esto es falso, también pueden ser temporales. Si requieren una atención diferenciada,
en algunos casos solamente pueden necesitar un apoyo educativo específico. Y si están asociadas a una discapacidad, no necesariamente. Uno cuando lee necesidades educativas especiales, rápidamente lo asocia con la discapacidad. No necesariamente. ¿Ya? Y en el caso de la 4, provienen de demandas curriculares, no solamente de demandas curriculares, también pueden ser otras de carácter actitudinal, organizativo o metodológico. Entonces, en este caso, ¿son ciertas? Ninguna. Ninguna es cierta. En la pregunta 5 nos dice, el portafolio sirve como base para examinar en relación a la competencia los logros, las dificultades, los progresos, los conocimientos adquiridos. En este caso hay una que está incorrecta y seguramente ustedes ya han deducido. El portafolio no tiene que ver con este tema de los conocimientos adquiridos. Podemos utilizar otros instrumentos para medir la cantidad de conocimientos que ha adquirido, la forma como, en qué condiciones lo ha adquirido, ¿no? Pero el portafolio no sirve para eso. Pero sí sirve para identificar los logros, las dificultades y los progresos. Entonces acá la alternativa correcta es la letra C, 1, 2 y 3. Bien, ahora vamos a ver en cuanto a las altas expectativas. Esta es una teoría muy importante que nosotros como docentes de matemáticas sobre todo tenemos que ponerle mucho interés. En cuanto a las altas expectativas, dice, suponen que las habilidades básicas pueden desarrollarse a través de la dedicación y el esfuerzo. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro. Todos nuestros estudiantes pueden desarrollar sus habilidades básicas y para eso necesitan dedicación y esfuerzo. Miren, esto cobra mayor importancia en el área de matemática, porque no es como otros cursos, donde el estudiante, por ejemplo, de repente faltando una hora para el examen, se pone a leer y hace las cosas y de repente saca un 20. En el caso de matemática, se necesita, para poder desarrollar cada una de las competencias de matemática, dedicación y esfuerzo, sacrificio, ser muy propenso a la laboriosidad. La matemática requiere eso, pero nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros estudiantes que él puede, que está en condiciones de adquirir estas habilidades básicas. Existe confianza en que vale la pena plantear retos. Los retos son fundamentales, sobre todo en el área de matemática. Permiten que nosotros podamos plantear a los estudiantes situaciones que los motivan a aprender, que los motivan a formar grupos, que los motivan a tratar de alcanzar los objetivos que se les ha propuesto. Entonces, es fundamental que tengan en cuenta esta situación de la confianza. El docente debe estar seguro que a partir del planteamiento de retos, el estudiante va no solamente a estar motivado, sino que también va a poner en juego sus diferentes competencias. ¿Se tiene la conciencia de que los errores forman parte del aprendizaje? También, esto es correcto. Los errores son una fuente para el aprendizaje y el profesor de matemática tiene que dejar de cometer la equivocación de a un estudiante que ha sacado una respuesta incorrecta, simplemente decirle que se siente. Él tiene que usar esta oportunidad para que el estudiante se dé cuenta en qué se equivocó. Y eso va a reforzar su aprendizaje. Entonces acá todas las alternativas son correctas. Bien, en la pregunta 7, la conclusión descriptiva. La conclusión descriptiva es un juicio basado en evidencias de aprendizaje.
Efectivamente, las conclusiones descriptivas tienen que estar basadas en las evidencias de aprendizaje, que no solamente son los productos, también son las actuaciones del estudiante. Señala avances, logros y dificultades. Efectivamente, en una conclusión descriptiva ustedes tienen que poner avances, logros y dificultades que ha tenido el estudiante en su proceso de desarrollo de las competencias. ¿La puede hacer cualquier mediador del aprendizaje? No, solamente el docente. No la puede hacer un auxiliar, no lo puede hacer el director. Solamente el docente puede hacer las conclusiones descriptivas. Tampoco lo puede hacer un psicólogo. ¿Se hace en función a dos o más competencias de una misma área? Tampoco. Es por cada competencia. Una conclusión descriptiva por cada competencia. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la letra A, 1 y 2. El criterio de evaluación es el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Correcto? Describe las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. También es correcto. ¿Permite calificar las evidencias de aprendizaje? No. El criterio de evaluación no nos lleva a la calificación. Tampoco es su finalidad el criterio de evaluación. Entonces, las alternativas correctas son la A y la B. En cuanto a los desempeños, ¿tienen en cuenta los estándares de aprendizaje? Efectivamente, los desempeños tienen en cuenta los niveles de desarrollo de la competencia, los cuales son sinónimo de estándares de aprendizaje. ¿Son observables en una diversidad de situaciones o contextos? También. No solamente se observan en el aula, no solamente se observan en el contexto de una clase tradicional. En una visita a un museo, por ejemplo, se pueden observar desempeños. ¿Tienen carácter exhaustivo? No lo tienen. Los desempeños no tienen carácter exhaustivo. ¿Son actuaciones observables de los estudiantes? Efectivamente. Y justamente por esta razón, al ser actuaciones observables de los estudiantes, es que no pueden tener carácter exhaustivo. La respuesta correcta es la letra D, 1, 2 y 4. En cuanto a las experiencias de aprendizaje, ¿es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar un problema complejo? Efectivamente. ¿Se pueden extender a varias sesiones? Pueden durar lo que dura una de nuestras unidades. ¿No necesariamente es planificada por el docente? Efectivamente, miren, no necesariamente es planificada por el docente. También puede ser planificada por el estudiante, pero siempre y cuando éste haya adquirido un nivel de desarrollo autónomo, tanto en lo que tiene que ver con los aprendizajes como con el desarrollo de los aspectos éticos. ¿Se desarrolla en etapas sucesivas? Esto es correcto, ¿no? Hay como una línea de tiempo entre las actividades que se trabajan en la experiencia de aprendizaje. Entonces, acá son ciertas todas. Ahora ya vamos a las actividades de una experiencia de aprendizaje. ¿Desarrollan el pensamiento complejo y sistémico? Y ya hemos visto que sí, necesariamente tienen que desarrollar. Entonces, no son actividades cualquiera, por si acaso. Y más cuando estamos en matemáticas. No es que yo en 2 horas, por ejemplo, voy a decir que mi alumno va a hacer una actividad de recolección de información. O sea, eso no me desarrolla un pensamiento complejo y sistémico. ¿Ya? Podría ser una parte de la actividad, una parte de la sesión. Pero las actividades, cada una de las actividades deben estar en esa condición de desarrollar pensamiento complejo y sistémico. ¿Deben ser independientes unas de otras? No, deben ser interdependientes entre ellas. No necesariamente respetan una secuencia lógica, necesariamente tienen que respetar una secuencia lógica. ¿Necesitan del acompañamiento permanente del docente? No necesariamente. En muchos de los casos el docente
tiene que tratar de dar un guión o tiene que tratar de dar unas instrucciones que permitan que el docente desarrolle su autonomía al momento de llevar a cabo sus actividades. Por lo tanto, en este caso, solamente uno es lo correcto. En cuanto al nivel de logro, el nivel de logro es la descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. Esta es la definición que nos da el Ministerio de Educación. Las otras tienen algo de razón en cuanto al nivel de logro, pero no vienen a ser la definición. Cuando nos dice permite dar información al docente, no necesariamente, miren, al docente, al estudiante o al padre de familia, ¿no? Podría dar una información, pero esa no es la finalidad del nivel de logro. En todo caso, el nivel de logro lo que trata de darnos es un referente para que el padre, el estudiante, el docente sepan más o menos por dónde están los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí la alternativa correcta es la definición del nivel de logro. Descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. En cuanto a la retroalimentación, nos dice, brinda información que describe logros y progresos en relación con los criterios de evaluación. Esto es correcto. Tiene como objetivo principal corregir los errores que cometen los estudiantes. Esto es falso. La retroalimentación no se hace para corregir errores. ¿Se lleva a cabo al final de cada unidad de aprendizaje? También es falso. La retroalimentación es oportuna, por lo tanto, se lleva a cabo cuando la situación lo amerita. La alternativa A es la letra correcta. En el caso de la pregunta 14 dice, para que la retroalimentación sea eficaz, se debe observar las evidencias de los estudiantes. Esto es cierto. Identificar errores recurrentes. También. Identificar los aciertos del estudiante. También es correcto. Brindar información oportuna para la reflexión. También es correcto. Aquí todas son correctas. Pasamos a la pregunta 15. En cuanto a la rúbrica puede ser elaborada y utilizada por cualquier mediador del aprendizaje. No, solo el docente hace uso de la rúbrica, ¿ya? Solo el docente. ¿Permite una valoración de los desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia? Sí. ¿Se usa para la retroalimentación? También es correcto. ¿Se usa para asignar un nivel de logro? También. Por lo tanto, en este caso son ciertas la 2, 3 y 4. De acuerdo a la Ley General de Educación, la evaluación del alumno es formativa, es correcto. Integral, también. Exhaustiva, no. En la Ley General de Educación no se habla de que la evaluación sea exhaustiva. De competencias, también es correcto. Entonces aquí la alternativa correcta es la letra B. 1, 2 y 4. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Educación, la evaluación de los aprendizajes tiene en cuenta los procesos y resultados. Deben estar vinculadas a mecanismos correctivos. Es participativa. Es sistemática. En este caso, miren, aunque ustedes no lo crean, todos son ciertas, porque se está hablando de la evaluación de los aprendizajes. Y nosotros cuando decimos mecanismos correctivos, no nos estamos refiriendo a que la evaluación sirva para corregir al estudiante, sino para, en una situación en la que, por ejemplo, no se está llevando la evaluación como se debe, es decir, no se utilizan los instrumentos, las estrategias de la evaluación formativa, se dé el mecanismo correctivo. ¿Qué podría estar pasando? Que de repente el docente no conoce o no ha internalizado lo que es la evaluación formativa.
Entonces, el mecanismo correctivo ahí sería brindar una capacitación, brindar un acompañamiento al docente para que pueda llevar a cabo este tipo de evaluación. En este caso, entonces, todos son correctas. Ahora nos vamos al Decreto Supremo 011. Nos dice acerca de la evaluación del estudiante. Miren, acá sí estamos hablando de la evaluación al estudiante. Dice, tiene como fin brindar apoyo pedagógico al estudiante. Efectivamente. ¿Debe estar vinculada a mecanismos correctivos? En este caso, no. ¿Está orientado a identificar los logros de aprendizaje? Esto es correcto. ¿Evalúa competencias, capacidades y actitudes? De acuerdo al Decreto Supremo 011-2012, esto es correcto. Entonces son ciertas 1, 3 y 4. ¿Ya? Pasamos a la pregunta. De acuerdo al Decreto Supremo 011-2012, ¿participan, además de los docentes, en la evaluación de los procesos de aprendizaje? Los estudiantes, es correcto. Los directores también. Los padres de familia también es correcto. Los equipos de apoyo al docente, la EBE, en el caso de la EBE, ¿no? Los equipos de apoyo también es correcto. Por lo tanto, acá todos son correctos. Y en lo que se refiere a la pregunta 20, de acuerdo al Decreto Supremo 011-2012, la evaluación de los aprendizajes en la educación básica es continua, es correcto. Formativa también, flexible también. Sistemática no. Miren, en este caso, porque estamos hablando de evaluación de los aprendizajes. Se dice que no es que se diga que no es sistemática, simplemente no está dentro de las características de la evaluación. Entonces, en este caso son ciertas 1, 2 y 3. La finalidad de la evaluación. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Tan bonito, la felicidad y el bienestar de los estudiantes, pero no es cierto. Certificación de competencias. ¿Esa es la finalidad? No necesariamente. La finalidad es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esa es la finalidad de la evaluación, según nuestra norma, nuestra Ley General de Educación. ¿Y cuál sería el fin último de la evaluación? El desarrollo pleno del estudiante, suena bonito. La mejora de los aprendizajes de los estudiantes, también. El bienestar del estudiante, también es correcto. O sea, suena bien, ¿no? Pero en realidad, el fin último de la evaluación es la letra D, contribuir a los aprendizajes del perfil de egreso de la educación básica. Esa vendría a ser el fin último de la evaluación. Mediante la evaluación para el aprendizaje con finalidad certificadora, ojo acá, estamos hablando de finalidad certificadora, ¿ya? Hay que poner atención a eso. Se determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias. ¿Será cierto? Se busca el desarrollo de las competencias. La retroalimentación se pone en juego. Se determina qué nota tiene el estudiante. Algunos podrían creer que es esta la nota, ¿no? Pero en realidad la respuesta correcta es la letra A. ¿Ya? Acá tenemos otra alternativa. Pero la letra correcta es la letra A. Listo. El objeto de la evaluación es el aprendizaje de los estudiantes, el conocimiento, actitudes y valores del estudiante, la competencia o la capacidad. Bien, el objeto es la competencia. En cuanto a los estándares de aprendizaje, ¿describen el desarrollo de una competencia? Efectivamente. ¿Constituyen referentes para la evaluación? También. ¿Permiten calificar los desempeños de los estudiantes? Los estándares no están para calificar, ¿ya? No es su finalidad. ¿Se asocian con los grados de estudio? No se asocian con los grados de estudio, se asocian con los ciclos. Por lo tanto, son correctas 1 y 2. En la evaluación para el aprendizaje,
para el aprendizaje, o sea, para que el alumno aprenda. ¿Se pretende calificar a los estudiantes? Esto es falso. ¿Se brinda retroalimentación? Efectivamente. ¿Los criterios se utilizan para observar detalladamente los recursos utilizados? También. La idea que se tiene es que en la evaluación para el aprendizaje queremos saber qué recursos utiliza el estudiante en su proceso de desarrollo de sus competencias. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C, 3 y 2. En la formulación de criterios, ¿participan los estudiantes? Sí, pero como ya lo habíamos dicho antes, esto está en función de que desarrollen su autonomía, tanto para el aprendizaje como para la adquisición de valores. ¿Se debe tener en cuenta la claridad de los enunciados? Efectivamente, deben ser claros y poder ser entendidos por los estudiantes. ¿Se seleccionan las competencias? No se seleccionan las competencias, simplemente que se tienen que elaborar criterios por cada una de las competencias que están previstas. Entonces, en este caso son ciertas 1 y 2. Pregunta 28. En el proceso de evaluación para el aprendizaje, no se olviden que es evaluación para aprender. ¿Se analiza información sobre el nivel de desarrollo de las competencias? Es correcto. ¿Se procura la mejora continua a partir de la reflexión? También. ¿Se busca información sobre las características y necesidades del aprendizaje? También es correcto. La alternativa es la letra D, 1, 2 y 3. En el proceso de evaluación del aprendizaje es diferente. ¿Ya? Los docentes informan el nivel de logro. Es correcto. Se busca la certificación. También. Se busca información sobre las características y necesidades del aprendizaje de cada estudiante. Esto es falso. Eso está bien, pero para lo que es el proceso de evaluación para el aprendizaje. Por lo tanto, son correctas 1 y 2. Pregunta 30 nos dice, ¿son responsabilidades del docente en el proceso de evaluación según la resolución viceministerial 094-2020? A ver, comunicar a los estudiantes los criterios con los cuales serán evaluados. Es correcto. Registrar en el SIAGE las conclusiones descriptivas. También es correcto. Informar a los familiares sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. También es correcto. Desarrollar estrategias comunicacionales con las familias. Esto le compete al director. Por lo tanto, son ciertas 1, 2 y 3. La pregunta 31 nos dice, para orientar la evaluación formativa, se hacen estas preguntas. ¿Qué se espera que logre el estudiante? Es una de las preguntas. Es fundamental. Tiene que ver con nuestros propósitos. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante? También es correcto. Y otra pregunta, ¿qué va a aprender el estudiante? Bueno, esto no, se parece mucho a lo que se espera que logre el estudiante, pero no es la pregunta. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo? Esa es la tercera pregunta que es correcta. Por lo tanto, son ciertas 1, 2 y 4. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar este video.